a la larga tú decides a quién creerle. Y creo que lo que pasa con la finca raíz es que la meta de la mayoría de personas, que es capitalizarse, lo ponen en un inmueble en el que están viviendo. Entonces la capitalización que están recibiendo por ese valor, por este inmueble, pues es muy poca realmente. Siento que además hemos tenido un timing pésimo como empresarios. O sea, nosotros empezamos en el 2015 a desarrollar una plataforma de e-learning como lo que hoy en día puede ser Hotmart. Y mi primera obsesión en la vida justamente fue cómo salir, digamos, como de esta carrera, ¿cierto? Y empiezas con Robert Kiyosaki, que es lo más cliché, digamos, de las finanzas personales. O sea, yo arranqué mi vida profesional, mi vida financiera, digamos, a los 18 años, ya endeudada. O sea, yo ya tenía un crédito del ICETEX. Nuestra comunidad entre éxitos y desafíos está llena de emprendedores y personas que estamos invirtiendo. Por eso hoy tengo el privilegio de estar con Juliana Matiz, una de las primeras mujeres y las primeras personas que habló del tema cripto acá en Colombia y en Latinoamérica, fundadora de Investopi, una academia de inversiones y de criptos que lleva ya más de 10 años, el año pasado cumplieron 10 años. Un privilegio para mí que hayas aceptado la invitación, Juliana. Voy a aprender muchísimo, la verdad, y espero pues para ti también sea un espacio chévere para conocer sobre ti y conocer un poco más. No, muchísimas gracias por la invitación. Siempre estas charlas son muy amenas para entender perspectivas y también contar un poco de nuestra historia. Bueno, para conocer siempre me gusta, o sea, para empezar me gusta conocer un poco más sobre la persona. Okay. Detrás de quién es Juliana Matiz y cómo llegaste a empezar a fundar Investopi. Bueno, yo he sido inversionista y emprendedora desde muy pequeña, sobre todo emprendedora, como las típicas personas que desde muy pequeñas empezaron a buscar como modelos de negocios y formas de ganar dinero. Y en medio de eso encontré el trading, inicié en el tema de Forex, como a los 15 años, que tenía un primo que invertía en Forex. Y desde ahí me enamoré de todo el tema que tiene que ver con inversión y fui migrando en diferentes temas. O sea, empecé con Forex, luego empecé a explorar todo el tema de acciones, que es a lo que principalmente me dedico en este momento, criptomonedas, futuros, o sea, CFDs, probé absolutamente todo. Y después, digamos, de una larga carrera en la que buscaba pues yo misma tener como resultados, llegué y me quedé un poco en el tema de acciones, que considero que es uno de los vehículos para generar riquezas más potentes que hay en el mundo, ¿cierto? Porque es un vehículo que cualquier persona puede entrar, y más hoy en día. Hace 10 años cuando empezamos no era tan fácil de pronto acceder al mundo de las acciones, pero hoy en día cualquiera sí puede hacerlo. Y bueno, en ese camino, digamos, como que empecé a conocer muchas personas que querían aprender de ese mundo, y empezamos con mi socio, que es Marcelo, como a dictar unas clases, pero más como amigos. Nosotros dictábamos clases en universidad y empezaron como a integrarse. Luego hicimos como un primer grupo de enseñanza y bueno, luego lo pensamos de manera virtual, y así nació Investopi como una de las primeras academias en temas financieros de Latinoamérica. Qué chévere, y pues es parte de lo que tú has logrado. O sea, tú empezaste siendo una de las primeras personas hablando de criptos. Estaba viendo que, y es muy raro encontrar realmente mujeres en tema de inversiones y criptos tan referentes como lo eres tú ya aquí en Latinoamérica, y no solamente en Latinoamérica sino a nivel mundial, porque estaba viendo que ya son casi 300,000 alumnos que tienen en Investopi. No sé si hayan logrado los 300,000 estos últimos días. Sí, ya, no, al año pasado cerramos con 300,000 estudiantes. Qué bueno, o sea, es una cantidad enorme de personas que están entrando, que estamos empezando a conocer más sobre finanzas e inversiones, y que no solamente es cuestión de un trabajo o de montar una empresa tradicional que requiere un montón de esfuerzo y de dinero tuyo o un riesgo muy grande. Sí.
Me dices, empezaste con Investopi haciendo como pruebas, pero ya son 10 años y es una de las pocas academias que dura tanto tiempo. Por lo general tú te encuentras en redes y en todo lado, montan academias y algún 2 años, 1 año muchas veces ya no están. ¿Cuál crees que fue la diferencia para ti que ha marcado esa diferencia que Investopi siga siendo referente en temas de educación financiera y en inversiones? Realmente pienso que hay una vocación muy grande detrás por parte de los fundadores. Nosotros incluso antes de montar Investopi ya subíamos contenido a YouTube, por ejemplo. Nosotros empezamos con un canal de YouTube en el 2012, que en su momento fue uno de los primeros canales de finanzas y de inversiones que llegó a tener más de 20.000 suscriptores, que en ese momento era un montón, era una comunidad muy grande. Y obviamente, como todo empresario, hemos tenido desafíos muy grandes a lo largo de la historia de la empresa, migrando el modelo de negocio. Siento que además hemos tenido un timing pésimo como empresarios. O sea, nosotros empezamos en el 2015 a desarrollar una plataforma de e-learning como lo que hoy en día puede ser Hotmart, ¿cierto? Para nuestros estudiantes, que nos demoramos creándola un montón de tiempo y gastamos un montón de dinero que no teníamos en ese momento y que nadie usó. O sea, entonces fue ahí como un poco ambiguo. También trabajamos mucho en redes sociales durante una época que todavía las redes sociales no eran tan importantes como ahora, y justo cuando empezaron como a detonar las redes sociales nos retiramos de las redes sociales. Entonces ha sido como un timing un poco ambiguo, digamos, a nivel de mercado. Pero pues obviamente hemos tenido muchos aprendizajes. Nosotros iniciamos enseñando de todo: Forex, acciones en Colombia, acciones en Nueva York, futuros, criptomonedas, y al final, en este momento, lo que nos hemos enfocado es más en el tema de acciones, siempre de la mano de las criptomonedas, que son un mecanismo no solo de rentabilidad, sino también de poder tener retiros y envíos mucho más económicos. Y nos hemos enfocado en hacer crecer lo que funciona para la mayoría de personas. Ok, ahorita está muy de moda el trading. O sea, creo que pandemia fue como ese catalizador de los negocios digitales, entre los cuales está el trading. Y es muy fácil encontrar personas que han sido estafadas en este mundo, no solamente trading, sino de criptos, en todo el mundo de inversiones, porque lamentablemente a muchas personas les ofrecen resultados de la noche a la mañana. Y hay una frase que recuerda a mi papá que dice: de eso tan bueno no dan tanto. Sí. Sin embargo, es a una persona que está como empezando a entrarse en este mundo de las inversiones, ¿qué recomendación, más que consejo, qué recomendación les podemos dar a ellos para que eviten caer en esas estafas o eviten perder dinero de forma tonta, digo yo? Sí. Yo siempre siento que esto siempre ha pasado. O sea, yo creo que antes incluso del 2015, como en 2013, hubo un boom con Forex, que fue finanzas Forex y eso. Yo viví, digamos, como toda esta cantidad de personas que estuvieron estafadas en otros modelos mucho menos sofisticados, en que se hacían conferencias en los hoteles y la gente se abarrotaba a lanzarse. Y pienso que ahí hay una mezcla entre ambición y falta de educación, ¿cierto? Y desafortunadamente yo suelo ser como muy cruda en esto, porque obviamente que hace falta mucha educación financiera, pero siento que también hace falta mucho sentido común por parte de las personas. Entonces es como que, no sé, en 2013 yo decía: no, es que la gente la estafan, es que son muy convincentes, pobrecitos. Hoy en día, con la cantidad de información que hay en internet, es como, a la larga tú decides a quién creerle. Y eso es un punto que puede sonar un poco crudo, pero el tema es que tú ves que hay información de sitios oficiales, de academias que tienen reconocimiento, que escriben en medios, que tienen una trayectoria larga, pero decides creerle a un chico que sale en un Lamborghini a decir que vas a triplicar el dinero, cuando
ves que, no sé, Warren Buffett hizo X porcentaje al año, o que miras referentes, y ahí digamos como que ya es un poco también de decisión. ¿Cuál es la recomendación respecto a eso? O sea, yo pienso que hay dos caras de la moneda. Nada, digamos como que de eso bueno no dan tanto entre un lado, pero por el otro lado es que las inversiones realmente son un mecanismo rápido y entre comillas fácil de hacer dinero. Fácil cuando tú ya tienes la educación, porque esto empieza a ser un interés compuesto que es prácticamente mágico, pero tiene que haber detrás un esfuerzo. Entonces es como que un avión se mantenga en el cielo, básicamente es magia, o sea, es como una cosa absurda. Todo lo que pesa, la cantidad de pasajeros que está en contra, digamos, de las leyes de la física, básicamente. Pero eso no es simplemente la magia, ¿cierto? Es la disciplina de todo un equipo que está ahí, un piloto que tiene un montón de horas de experiencia, un equipo que está midiendo cuánto pesa cada equipaje que tú tienes, unas personas que están alineando y sincronizando todas las condiciones meteorológicas. Entonces es un trabajo y una ciencia muy bien estudiada y aplicada milimétricamente. Entonces ya nosotros nos sentamos y decimos, no, listo, esto es de aquí para allá y aparezco en otro país. Pero detrás hay una disciplina y un cronograma muy específico, y es lo mismo que pasa con las inversiones. Son magia cuando tú ya sabes hacer todo esto, pero esto requiere un proceso que no es difícil ni imposible, pero tienes que pasar ese proceso. Completamente de acuerdo contigo en ese aspecto, y es, me encuentro con muchas personas porque estoy también un poco en el tema de inversiones y de trading, y llegan las personas y dicen, no, pero es que me lleguen resultados en 3 años es un montón de tiempo. Sí. La vez pasada le decía a un chico, le dije, ¿cuánto te demoras tú terminando una carrera universitaria? Dije, son 4 a 5 años. ¿Sales? ¿Cuánto tiempo te demoras en hacer una especialización, una maestría, un doctorado para poder decir, listo, ya estoy generando más del promedio de las personas? Sí. O sea, por más, digamos, 10 años. Acá si te educas y estás realmente disciplinado, en 3 a 5 años puedes estar generando buenos resultados. No quiere decir que ya vas a ser el tipo más rico del país ni del mundo. Total. Sin embargo, eso es un proceso, y considero puntualmente que acá en Colombia he visto mucho que las personas les hablan de resultados fáciles o resultados inmediatos, y como que es como si les estuvieran diciendo, esto es regalado. Sí. Y muchas veces invierten dinero que no pueden perder, que tal vez lo del arriendo, lo de la hipoteca, y terminan después hablando mal de un sector de un negocio que no conocen realmente. Total. Hay otro punto muy importante que tú decías, y es la cantidad de información, esa sobreinformación que tenemos, que hay academias muy buenas como Investopi, pero hay otras que se crean un marketing muy rápido a punta de lujos. Sí. Y las personas se van, pues venga, si acá me dicen que me demoro, pero acá me dicen que es más rápido, Claro. Y me muestran el lujo, me voy más por el lujo, por así decirlo, porque me muestra más. ¿Cómo enfrentar o cómo realmente entender o saber cuál es la información real entre tanta avalancha de información que tenemos ahorita a la mano? Eso es un desafío muy grande, o sea, y yo ahí sí no juzgo a la gente como con las estafas, porque hoy en día, por ejemplo, en redes sociales nos hemos acostumbrado a que los videos de 1 minuto son más relevantes o son más fáciles que un video largo, ¿cierto? Y las inversiones y el trading es algo que no se aprende en un video de 1 minuto, ¿cierto? Y desafortunadamente las redes sociales nos han llevado un poco a que la viralidad es lo que ven. Entonces muchas personas se fijan en la cantidad de seguidores que tiene alguien, y esto es porque saben hacer marketing, pero no necesariamente porque saben invertir o hacer trading. Nosotros, ¿cómo lo hemos enfrentado como academia? O sea, realmente es un desafío y que vamos a seguir teniendo. Lo que hemos hecho es, nuestros cursos, nosotros los hemos basado en entrenamiento más que cursos, o sea, es como un acompañamiento para que la persona pueda escalar, porque también durante estos 10 años hemos probado todos los formatos, presenciales, cortos, largos, muy largos, y lo que nos ha funcionado más es el acompañamiento, porque el trading y las inversiones
es algo que tiene una parte técnica que hay que ser muy juicioso, pero la principal parte es una parte muy emocional. Y es una parte de, ok, tú inviertes $1,000 y empiezas a hacer tus operaciones y esto, te va bien, tienes consistencia, pero en el momento que pones 10,000, ya cambia todo. Y eso es una cosa que es netamente de acompañamiento. Entonces, y cuando sigues escalando a 100,000, a 1,000,000, es exactamente lo mismo. Y ahí hay algo, por ejemplo, que va muy en línea, que es el riesgo. Si tú tienes una cuenta de $500, no la manejas igual que si tienes una de $500,000. Es lo mismo, en teoría, ¿cierto? Son ceros más, ceros menos, pero el punto es que tú con $500 te puedes arriesgar al 50, al 80% para conseguir un apalancamiento y tener mejores resultados. Con 500,000 ya no lo haces. Entonces, nosotros lo que hemos buscado es, uno, ese acompañamiento, y dos, mostrar nuestros propios resultados. Entonces, nosotros también cada trimestre, uno, hicimos un portafolio que es en el que hacemos el seguimiento de todo lo que enseñamos y mostramos cómo va evolucionando. Y también buscamos que nuestros estudiantes muestren sus resultados, que no es algo que es fácil usualmente, porque las personas a veces son muy tímidas, son muy conservadoras de salir a decir yo gané tanto, yo hice esto o lo otro, pero creo que desde ahí hemos conseguido como tener una diferenciación respecto a que nuestros estudiantes tienen resultados y a que nosotros somos transparentes en ciertos momentos. El primer trimestre, por ejemplo, del año pasado, perdimos plata. O sea, entonces, y está en YouTube y pueden ir a buscar el video de en qué estábamos engrampados, ¿cierto? Pero asimismo también pueden ir y ver cómo fue todo el año anterior y cuánto habíamos ganado, por qué no nos importa tanto esa pérdida. Y así, es como cuestión de ir curando como un poco la información. Sí, es totalmente cierto, y hablando de esa parte, me dices, el primer trimestre del 2025 fueron en pérdidas o estaban negativos. Me veía un video, una conferencia, una charla de Roger Federer hace muy poco, y él decía, en mis años de carrera gané más o menos el 80% de mis partidos. Sí. Pero si nos vamos a los puntos, solamente fue el 54% promedio. Sí. Entonces él decía, aún así las personas con mejores rendimientos en el deporte pierden casi la mitad. Claro. Perder un punto, igual, seguía siendo un solo punto. Ganar un punto seguía siendo un solo punto. Total. Y siento que el error de muchas personas es, perdí esta vez, y es, soy malo, y es la información que te comunicas a ti mismo al decir perdí. Cuando pierdes te das mucho palo, y cuando ganas te sobreemocionas muchas veces y terminas en un día así muy arriba, otro día muy abajo. Y lo que tú dices es muy cierto, las emociones nos juegan muy, muy en contra, y por experiencia lo digo, que perdí mucho dinero por tema emocional, porque ya perdí, pero es que veo este buen punto y voy a meterlo otra vez, y terminaba. Sí. Yo creo que ahí hay algo muy importante, y es que para ser inversionista hay que ser muy pragmático y hay que tener como muy claras tus bases. Lo primero es, por ejemplo, la meta, y es entender que así tú estés haciendo trading de corto plazo o estés pensando a 10 años, igual tienes que pasar el proceso. Entonces, algo que para mí es fundamental es que de la persona que tú vas a aprender o de tu propio proceso, tú no vas a poder comparar tu proceso hasta unos 5 años. O sea, piensa que el primer año te va a ir de alguna manera. Si sacas más del 5% de rentabilidad en dólares, eso ya es una maravilla, ¿cierto? Entonces, ese es el primer punto de partida. Ahí existe la suerte del novato, que gana un montón, se emociona y empieza a hacer locuras, pero bueno, digamos que hay este primer punto de partida. El segundo año, ya entonces tú piensas a pensar qué fue diferente al año pasado, qué he aprendido, qué he hecho, etc. El tercero, ya tienes un punto de comparación hasta ahora para decir, en 3 años he hecho más que este fondo, que si hubiese hecho este otro negocio, que etc. Pero por ahí hasta los 5 años es que tú logras decir, tengo una consistencia en mi estrategia, en mi mentalidad y en todo esto. Y eso es igual en todos los negocios. Lo que pasa es que de alguna manera el trading como que
hace que la gente tenga ansiedad. O sea, si tú compras un apartamento, todo el mundo dice como, es que la finca raíz sube y no importa, ¿sí? ¿Cuánto sube? ¿Cuánto subió el año pasado? ¿Cuánto subió en 5 años? No tienes ni idea hasta que lo vendas. Pero tú tienes la paciencia de pagar las cuotas, tienes la paciencia de esperar, porque tú confías en que eso está funcionando. Y el problema con las inversiones en trading, en acciones, es que las personas no suelen tener eso. En todos los negocios pasa igual, en un emprendimiento, o sea, un emprendedor de 1 año es un bebé. Un emprendedor de 2 años no tiene ni idea de lo que está haciendo. Un emprendedor de 3 años ya está cogiendo carácter y fuercita, ¿cierto? Y en todos los negocios, incluso en la ganadería. O sea, tú no puedes esperar a vender tu vaca en los 3 meses. Tienes que esperar los meses necesarios hasta que madure. Y creo que es esa mentalidad la que toca como aterrizar a la hora de empezar a hacer trading. Total, o sea, siento que esto es un proceso y cada persona vivimos un proceso diferente. Los retos que tú enfrentaste pueden ser muy similares a los míos, pero por mi personalidad, por mi forma de ser, son diferentes. Sí, total. Entonces cada proceso es diferente y cada persona lo vivimos de una forma diferente. Hablabas del tema de finca raíz y tú eres una de las personas que dice o que no va muy de la mano con las inversiones en finca raíz. Es algo muy polémico porque la mayoría de personas que hablan de inversiones en algún punto hablan finca raíz sí, pero curiosamente me encontré Juliana no habla tanto de finca raíz. Es más, a tu mamá le dijiste que vendiera su apartamento para invertirlo en Wall Street, sí, en acciones. Sí. Ahí voy a 2 puntos. ¿Por qué no hablar? O sea, ¿por qué la finca raíz no es una inversión tan buena, tan escalable, por así decirlo? Y la otra es, ¿qué paradigmas tuviste que romper en tu familia y con tus papás para llegar a ese punto de decir, vendan ese apartamento? Ok. Hay 2 cosas importantes. Uno es entender muy bien cuál es la meta que tú tienes con tu capital, ¿cierto? Y creo que lo que pasa con la finca raíz es que la meta de la mayoría de personas, que es capitalizarse, lo ponen en un inmueble en el que están viviendo. Entonces la capitalización que están recibiendo por ese valor, por este inmueble, pues es muy poca realmente, no importa qué tan largo plazo lo veas. Y por otra parte, el segundo error es que el primer paso de un inversionista es diversificarse, y cuando tú compras finca raíz usualmente estás pues, en un solo país, en un solo lugar, que si pasa alguna cosa con ese inmueble, con esa inversión, te quedaste completamente en ceros, ¿ves? El segundo aspecto es el riesgo. Muchas personas ven la bolsa como algo riesgoso y los mercados financieros tienen algo maravilloso, y es que tú mismo escoges tu riesgo. O sea, tú puedes invertir con un riesgo mínimo o puedes apalancarte y hacer cosas, digamos, muy, muy extremas. Entonces ahí de por medio hay conocimiento, y la persona que invierte en finca raíz piensa que tiene conocimiento respecto a la finca raíz, y no es así, ¿cierto? Entonces siempre que alguien dice que, digamos, que tenemos esta conversación, salen, digamos, con el machete a decirme como, es que la finca raíz siempre sube. ¿Ah, sí? ¿Cuánto sube? ¿Cuánto subió el año pasado el inmueble que tú tienes? ¿Cuál es la valorización de tu zona? ¿Cuál es, cierto? Y entonces ahí partimos de un punto que es, yo no odio la finca raíz, o sea, de ninguna manera. Hay muchos modelos de inversión que son muy rentables en finca raíz, pero comprar un apartamento y vivir en él es un pésimo negocio y no es una inversión, es algo que es un lujo directamente, porque tú estás sentado sobre todo tu capital que no está generando la rentabilidad que debería estar generando. Entonces ahí nos vamos a la otra cara de la moneda, y es cuál es tu meta, ¿cierto? Hay muchas personas que dicen, no, pero es que hay que tener un techo para los hijos, etcétera. Y claro, entonces ahí partimos del punto de partida de cada persona, ¿cierto? Yo, por ejemplo, en mi situación actual, yo tengo 34 años, tengo varias empresas, tengo una cuenta de inversión. Para mí tener un apartamento no tiene ningún sentido, ¿cierto? Que yo pago un arriendo altísimo, ¿cierto?
no tengo el dinero para comprar el apartamento en el que vivo directamente, o sea, y no me lo gastaría tampoco en eso porque me descapitalizaría un montón, pero el punto es, para mi estilo de vida, es más interesante vivir en el apartamento que vivo y ahorrar o invertir todo el excedente de capital, porque cuando tú haces la comparación, comprar y tener un crédito, pues obviamente es mucho más caro que vivir en arriendo. Si yo invierto ese excedente de capital, estoy generando un patrimonio a largo plazo, ¿cierto? Ese es mi escenario. Ahora, en el escenario de mi mamá, que es, digamos, todo el opuesto, mi mamá ya está no pensionada porque ella no cotizó nunca a la salud, ella era peluquera. El escenario es el siguiente, ella tenía un capital con el que podía comprar una cuota inicial de un apartamento, quedarse pagando un crédito nuevamente y esclavizarse, digamos, detrás de un crédito, o tomar ese capital y empezarlo a trabajar en la bolsa con mucha experiencia, porque pues yo tengo toda la experiencia del mundo en esto, y con ese capital no solo paga su arriendo, sino que paga su vida, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, ese capital es su pensión, porque al rentabilizarlo a través de un mecanismo como la bolsa, pues no solo paga el alquiler, sino que paga el resto de su vida. Entonces, tiene mucho más sentido en el escenario que también es independiente, porque este capital, pues ella puede vivir de manera independiente, pero si hubiese tomado eso para comprar un nuevo inmueble, tendría que trabajar para pagar ese crédito, o también nosotros como hijos tendríamos que responder por estos gastos. De acuerdo, o sea, el hecho que te decía que tú no hablas muy de la mano de las fincas raíces no es que las odies, sino que las ves desde otro ángulo. Exacto. Que me parece muy interesante. También hablaste en algún momento, y yo estuve presente en esa charla, que dijiste Bitcoin a $1 millón. Sí. No se lo escuchaba a otra persona, y aclaro acá, hago el paréntesis, no es consejo de inversión este podcast en lo absoluto. Si alguien dice, es que voy a meter la Bitcoin y después baja 20,000, pues es decisión propia. Sí. Pero tú hablaste, Bitcoin puede llegar a $1 millón. ¿Cuál es ese escenario más ganador o más positivo que tú le ves en este momento a las criptos y especialmente al Bitcoin? Yo he creído en las criptomonedas desde el inicio, o sea, como tú lo decías, nosotros fuimos de los primeros que hablamos de criptomonedas en el país, y en algún momento, por ejemplo, llegar a decir que iba a llegar a $10,000 era una absoluta locura. Luego pensar en 100,000 era una absoluta locura. ¿Qué es lo que hago yo para tomar, digamos, como esta referencia del precio? Es ver la cantidad de liquidez que está entrando al mercado, ¿cierto? En los últimos años pasó, digamos, el hito más grande, que es el tema de que ya entren instituciones como BlackRock, como fondos de inversión que son muy grandes y que tienen la mayoría de la liquidez del mundo, básicamente. Y falta mucho todavía por ampliar ahí, ¿sí? Y falta mucho todavía por usar. Cada vez hay más posibilidades de que cualquier persona tenga bitcoins, y ya no es únicamente como de pronto un mecanismo de transferencia, sino también como un mecanismo de especulación, ¿cierto? Y por ejemplo, yo he estado, digamos, como un poco en la encrucijada de que yo soy del team Bitcoin tradicional, que es como el Bitcoin es un mecanismo de capital en la blockchain que está, digamos, por debajo del sistema tradicional, y lo veo como un sistema adicional al sistema tradicional, ¿sí? Pero yo soy inversionista de bolsa, entonces me costó mucho, por ejemplo, verlo comparado con otros instrumentos como las acciones, y empezar a leerlo de esa manera. Pero hoy en día me doy cuenta que eso hace que cualquier persona pueda acceder y que todavía falta mucho por conquistar. Entonces, por ejemplo, mientras mi papá nunca lo pude convencer de invertir en Bitcoin, en una billetera fría y este tipo de cosas,
a través de la bolsa sí lo hace porque no depende de él y es mucho más fácil. Entonces es como que hay, digamos, ahí como muchos aspectos que hacen falta en el mercado cripto y que todavía, digamos, como que estamos en pañales respecto a esto. Total, o sea, ahorita ya muchos gobiernos en realidad ya dijeron, venga, sí tenemos que hacer algo porque las criptos están... O sea, ya es un negocio que es imparable. Sí. Entonces ya muchos gobiernos han empezado a decir, venga, ¿cómo las integramos realmente al sistema económico del país? Como toda acción tiene, o sea, toda inversión tiene su riesgo. Y las criptos, lo que tú dices, acciones o todas, necesitamos tener un conocimiento para poder tomar decisiones. Sin embargo, también considero que es muy importante el conocimiento de finanzas y el manejo del dinero desde la parte personal para poder no solamente generar una ganancia, sino realmente escalar esos resultados. Estoy muy de acuerdo con algo que tú dijiste y es la mayoría de libros y de teorías de finanzas personales están muy americanizadas, por así decirlo, a Estados Unidos, Sí. pero la realidad de, como decir, aquí en Colombia es muy diferente. Veía y estaba viendo hace muy poco, iba a hacer un video y dije, pero es que no sé cómo carajos hacerlo, porque decía una persona que se gane un salario mínimo aquí en Colombia, por más que haya subido un montón y que haya que a favor que en contra, realmente una renta aquí en Bogotá, en un barrio muy popular, son 600, 700 mil pesos. Y desde ya partimos Sí. que estás casi gastándote un 50% nada más en una renta. Sin embargo, sí es importante tener como ese conocimiento de finanzas para poder decir, venga, así ya un poquito que puedo ir invirtiendo mes a mes, a largo plazo me puede dar buenos resultados. ¿En qué momento tú dijiste, venga, esta vaina realmente las finanzas personales, si lo traemos aquí a Colombia o aquí a Latinoamérica, cambia total el panorama? ¿Y qué consejo, qué recomendación nos puedes dar o les puedes dar a las personas que estamos en ese camino de mejorar esas finanzas? Desde siempre, o sea, mira, mi mamá era peluquera y mi papá fue empresario, es empresario, pero mucho tiempo fue taxista. Entonces nosotros crecimos en una economía del diario, ¿sí? Entonces que sales a trabajar, ganas, si te alcanza o no te alcanza y tienes que ir haciendo así. Tuvimos muchos inconvenientes financieros a la larga de la vida. Nunca nos faltó nada, pero siempre era así medido, ¿cierto? Y mi primera obsesión en la vida justamente fue cómo salir, digamos, como de esta carrera, ¿cierto? Y empiezas con Robert Kiyosaki, que es lo más cliché, digamos, de las finanzas personales, y hay que estudiarlo, ¿cierto? Y hay que entenderlo, pero hay que adaptarlo. Y yo siempre he sido muy crítica y he peleado mucho respecto a la educación financiera, porque siento que es muy excluyente. O sea, yo arranqué mi vida profesional, mi vida financiera, digamos, a los 18 años, ya endeudada. O sea, yo ya tenía un crédito del ICETEX por un montón de millones de pesos. Yo arranqué trabajando y yo era un ejemplo a seguir. O sea, yo trabajaba, tenía una empresa, estudiaba por la noche y no importaba lo que hiciera, el dinero no me iba a alcanzar. O sea, yo me acuerdo que mi cuota de la universidad valía 600,000 pesos y yo me ganaba como 750,000. O sea, no había forma de absolutamente nada de cómo cuadrar, ¿cierto? Entonces, creo que el mayor activo que tenemos hoy en día como sociedad es el conocimiento. Y el conocimiento cada vez es más amplio, más gratuito, y hay que enfocarnos como sociedad en crecer los conocimientos desde muchas áreas. Hoy en día, todo profesional tiene que tener una cantidad de habilidades adicionales a las de su profesión. Entonces, por ejemplo, un médico antes era como, los médicos somos malos para hablar con la gente. Hoy en día, muchos de los médicos como más relevantes o más profesionales o más
importantes de la industria son médicos que han decidido hacer esto, ¿cierto? Presentarse a una cámara, aprender a hablar con la gente, tener carisma, saber expresarse, y pasa en todos los rubros. O sea, tú vas a encontrar a alguien que pinte tu casa y hay alguien que tiene unas redes sociales más bonitas y otro que sabe hacer y que ha mezclado diferentes cosas, y eso es lo que da el valor hoy en día. Entonces, el primer activo que tenemos es el conocimiento, y hay que empezar a aprender gratis, y no hay excusa. O sea, hay infinidad de información en todas partes, y a partir de eso es que uno empieza a crear el criterio. O sea, por ejemplo, para mí siempre mi criterio fue invertir primero sin importar las deudas, que eso es una cosa que en los libros dice absolutamente que no, pero es como si yo no empezaba a invertir porque tenía deudas, nunca iba a terminar de pagar mis deudas. O sea, yo terminé de pagar mis deudas como a los 22 años, porque obviamente no fue solo la universidad. Luego tuve una tarjeta de crédito y pedí un préstamo para hacer una cosa, y luego tenía un crédito de un negocio que al final utilicé para pagar la cuota de la universidad, y llegó un momento en que todo esto me estalló en la cara. Y era como que, es que eres muy mala con tus finanzas. No, amigos, es que la vida es difícil, y la vida es difícil cuando vienes de unas situaciones de inequidad también muy grandes. Entonces el punto es que uno tiene que aprender a ser muy crítico ahí de qué puedo hacer para salir de esta situación. En mi escenario, por ejemplo, fue empezar a montar negocios. Yo desde pequeña tuve negocios. De hecho, los negocios más rentables son los de empanadas, tengo que decirles. Yo con empanadas pagué semestres, deudas, de todo, súper esclavizante, pero todo el mundo puede hacerlo. Pero la empanada no se la niega a nadie. Exacto, y el tema es que si tú estás en una situación financiera que ya sobrepasa, digamos, como cualquier libro, pues también hay que buscar otras medidas como más. Entonces, ¿haces trading o haces empanadas? Amigo, haces empanadas, o sea, porque es que con el trading tienes que tener un proceso de aprendizaje muy grande. Las empanadas te las tiras 3 veces y a la cuarta las sacas. Completamente de acuerdo contigo, y qué chévere conocer esa parte de, venga, no es necesario seguir a rajatabla lo que dicen los libros o lo que dicen las teorías. Es muy fácil decir la teoría cuando ya tienes en tu cuenta, no sé, $1 millón y puedes distribuirlo como quieras. Total. Pero cuando vives mes a mes esperando el sueldo, es que este mes trabajé un domingo menos, entonces esto me afecta realmente mis finanzas, ya es otro cuento. Y acá en Latinoamérica y en Colombia lo vemos en la gran mayoría de personas. Voy a entrar a una parte muy importante para nosotros en el podcast, y es la parte que ya lo hemos tocado un poco, es la parte de salud mental y bienestar emocional. Digo, detrás de cada empresa exitosa hay seres humanos, y ese ser humano pasó por un montón de situaciones, y estoy seguro que tú pasaste por muchas y todas las has superado, y imagino que vienen muchas más. Pero para ti, ¿cuál ha sido ese desafío emocional de salud mental más grande que has presentado, que has enfrentado en estos años? ¿Y cómo lograste decir, venga, salí de esta y salí más fortalecida? Yo pienso que ser empresario es una actividad de extrema. O sea, siempre todo el tema emocional para un empresario, igual que para un inversionista, es muy alto, porque hay días en los que tú te levantas con toda la motivación del mundo, y hay otros días en los que dices, no sé por qué sigo haciendo esto. O sea, y el que diga que no es mentira. O sea, yo creo que todos los meses un empresario tiene crisis y las oculta. Yo creo que hay 2 factores como muy importantes. Todo empresario suele ser muy autoexigente, porque sobre todo en las primeras etapas las empresas dependen mucho de los fundadores. Entonces es una presión muy grande, y sobre todo cuando empiezas a tener empleados que ya no eres solo tú, sino que otras personas dependen de ti, esa autoexigencia empieza a crecer, y si eso no se maneja desde el principio, llega un momento en el que te va a reventar, ¿cierto? Y yo creo que el otro factor es un tema que pasa también mucho en las inversiones, y que por eso también uno tiene que tener muy claras sus metas, y es como cuál es la definición de éxito para ti.
y cuál es la definición de éxito a corto y a largo plazo, porque cuando uno no tiene muy claros esos objetivos en la inversión, en la empresa, te empiezas a dejar descrestar por pececitos dorados, dice mi socio, y eso es muy claro, ¿cierto? Entonces, detrás de todo empresario y detrás de todo inversionista y detrás de todo lo que tiene que ver con dinero hay mucho ego, ¿cierto? Y es como, mi empresa logró vender tanto, mi cuenta de inversión logró hacer esto, este es un porcentaje de rentabilidad, esto, lo otro, y hay mucho ego detrás de esto, pero el punto es que si tú entiendes tu proceso, entiendes tus tiempos, pues te vas, digamos, como regulando un poco, y eso hoy en día lo digo porque ya llevo 10 años y muchos más, digamos, de emprendedora, pero eso es algo que es muy difícil de ver, porque eso genera muchas frustraciones, y el mundo del dinero y de los empresarios suele ser un mundo en el que de puertas para afuera es muy brillante, pero de puertas para adentro es muy solitario, porque tú sales en la revista, te entrevistan, el podcast que es súper fancy, te encuentras con otros colegas y todo es como, no, súper bien, todo magnífico, un equipo fantástico, pero de puertas para adentro tienes problemas con tus empleados, tienes problemas de liquidez, tu producto migra, o sea, nosotros hemos cambiado de producto N mil veces y siempre hay dudas detrás de todo lo que estás haciendo. Entonces creo que son dos caras de la moneda que a veces son muy difíciles de mantener, y justo digamos como ahorita está de moda ser vulnerable, ¿no? Entonces está cool porque entonces todo el mundo sale y dice, no, pues mi empresa también es un desastre por dentro, y entonces hasta ahora como que todo el mundo empieza a conectar, sí, todos tienen los mismos retos, pero hace unos años era como, todos son perfectos menos yo, o sea, cómo es que mi empresa está desordenada, las personas no llegan a la hora que tienen que llegar, y pasa en absolutamente todo lado. Entonces creo que son dos retos bien importantes, y le voy a añadir uno muy cortico, que creo que es lo que a mí más me ha costado, y es que yo desde siempre he sido muy numérica, muy pragmática, muy de métrica, pero tú creces como inversionista y como empresario a medida que tú te desarrolles como persona, y a mí eso al principio me sabía a lo que ya saben. O sea, era como que, sí, mira en tu interior, no tengo nada en mi interior, no quiero buscar en ninguna parte, pero a medida que iba superando esos retos sí. O sea, creces como persona, creces como empresario. Completamente de acuerdo contigo, y es un reto que también estoy trabajando ahorita, y me lo decía mi terapeuta, decía, como tú eres por dentro, vas a hacer tus resultados con tu familia, con tus amigos, en tus inversiones, en tu trading, en tu podcast. Entonces, ¿en dónde debes trabajar? Y al principio decía, no, voy a mejorar el contenido. Hasta que uno dice, no, venga, sí. Hasta que llega un punto en el que, digo, toqué fondo y palo hasta donde más no pude, y dije, ya, no puedo seguir así. Sí. En el podcast tenemos una dinámica, y es de preguntas rápidas. Yo voy a hacerte 5 preguntas rápidas. Ok. La primera, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir hace 10 años que llegó después y viste que daba buenos resultados? Yo creo que la relación con el riesgo, todo el mundo pues obviamente tiene una aversión al riesgo porque vemos como el riesgo algo malo, pero el riesgo también es un catalizador de crecimiento muy grande, y me hubiese gustado en mis 20 ser mucho más arriesgada, y hubiese tenido pues unos resultados mucho más grandes. La segunda, para ti, ¿qué es el éxito? Esa pregunta yo creo que todo el tiempo nos la estamos redefiniendo, ¿no? No es lo mismo el éxito para una persona de 20 años o para una persona que creció en cierto contexto y que ha cambiado ese contexto, pero para mí directamente es la tranquilidad, y ese es un poco también el fundamento de mis inversiones. Es como, no me gusta invertir en cosas que no me den tranquilidad, y va muy en línea a eso. Un libro que recomiendes a la gran mayoría de personas, o el libro que regalaría siempre a una persona. Factfulness. Ese libro yo estoy obsesionada con él. De hecho lo compré en físico hace poquito.
y es un libro que habla de por qué el mundo sí está mejorando en estadísticas. Entonces, nosotros solemos ser muy negativos, ¿no? Y todo el mundo dice como, ay, es que los tiempos pasados eran mejores, y es que la salud antes era mejor, y es que la gente no se enfermaba, y es como falso. O sea, lee las estadísticas de lo que quieras en el mundo y el mundo está mejor. O sea, la violencia ha bajado, los derechos han mejorado, las vacunas han permitido que los niños no se mueran, hay menos gente que se muere de hambre, hay menos pobreza, hay menos analfabetismo. Entonces, en términos estadísticos estamos mejorando. Lo que pasa es que, y estamos mejorando mucho, lo que pasa es que ver tantas redes sociales y ver las noticias tan instantáneas nos hace meternos de muchas cosas malas en la cabeza y nuestro cerebro toma mucho más grande las cosas malas que las cosas buenas. Entonces, básicamente es la estadística del positivismo. En este momento, ¿tú prefieres madrugar o trasnochar? Madrugar. Siempre madrugar. Sí, 100%. Y por último, en este momento, para ti, ¿qué es mejor, invertir en criptos o invertir en acciones? Si te quedaras con una sola. Acciones. O sea, las acciones son un instrumento que tú puedes acoplar a cualquier perfil de riesgo, que necesita menos conocimiento y que funciona también mucho más a largo plazo. Pero pues depende de la meta de la persona también. Y además pueden hacer las dos, no tienen que elegir como en Sí, total, pero sí, en caso hipotético. En caso hipotético igual me iría por las acciones. Listo, Juli. Para terminar, siempre me gusta dejar una reflexión para la comunidad del podcast. ¿Qué reflexión nos compartirías el día de hoy? Ahí sí, en lo que quieras. Estos días vengo construyendo mucho, que estamos celebrando los 10 años de Investopi, y hay algo que vengo analizando mucho, y es que en las inversiones el mayor riesgo no es perder dinero, sino es perder tiempo. Entonces, todo el tiempo que tú no estás invirtiendo, o que no estés invirtiendo bien, o que no estés siendo constante, es lo que te va a costar años de tu vida. Y en términos, por ejemplo, de retiro, es tú hoy, si no estás haciendo nada, te vas a retirar a los 65 años. Creo que 62, 65 por esos lados. ¿Cierto? Si cotizaste. Si no cotizaste, vas a seguir trabajando perpetuamente. Si tú tienes un plan de inversión, tú te puedes construir un plan de retiro bien hecho en 15 años. Pero si tú aprendes a manejar tus inversiones, vas a ir disminuyendo el tiempo. Entonces, básicamente, el invertir es escoger en cuánto tiempo te vas a retirar. Listo, Juliana. Mil gracias, la verdad. Muy buen consejo. Y no te quedes solo con la pensión, haz un plan de retiro. Porque es muy importante. Muchísimas gracias. Realmente aprendí muchísimo. Un espacio que siento podemos seguir hablando y hay tema para un montón de tiempo. Te agradezco enormemente tu tiempo y aceptar la invitación. No, muchísimas gracias a ti y muchos éxitos en el podcast. Todavía somos un bebé. Estamos Así empezando y sé que vamos a seguir. Listo, súper, muchas gracias. Gracias, Juli.